Hola, hola, ¿cómo están? Sin duda ahora estamos en tiempos complicados y no solamente por la pandemia, la vacuna, Beto Ortiz o por Mayra Couto. En realidad también se viene la campaña presidencial y el año del Bicentenario. Hoy, lunes 8 de marzo, les quiero compartir una gran historia, extracto de este libro que les había indicado en la mañana, que titula Mujeres que forjaron el Perú, de Bruno Pollack. Así es, un varón heterosexual, bueno, no sé si sea heterosexual, en todo caso tampoco me importa, pero se trata de un varón, un peruano, haciendo una remembranza histórica de algunas mujeres que han sido fundamentales para nuestro Perú. Y es verdad que la historia ha tenido grandes omisiones, tanto con varones y por supuesto en su mayoría con mujeres. Bueno, si es que no me crees, anda, pregúntale a tus amigos y que te mencionen pues 5 heroínas, en este caso peruanas, ¿no? O también pregúntale si conocen a 5 héroes pues de la patria. Probablemente no sepas reconocer a más de 3. Esa es la situación educativa de nuestro país. Pero bueno, de eso se trata también estos videos, de poder compartir buena información y acercarnos poco a poco a nuestra propia historia. Así que no te olvides de seguir la página y compartirlo con tus amigos y amigas que quieren conocer sobre estas mujeres luchadoras y sobre todo, ¿no? Si queremos hacer un cambio real a través de lo que se conmemora hoy, 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, que mucha gente confunde pues con un día de regalos o un día de felicitación, y en todo caso más tiene que ver con una reflexión propia y el espacio que le damos a un sector tan importante como lo son las mujeres. Y a mí me parece, al menos desde mi perspectiva, que ser inclusivo es conocer nuestra historia desde distintos puntos de vista, con los reconocimientos que se merecen también, por supuesto, así como los varones, las mujeres, y no necesariamente hablar como un idiota o idiote en este caso. Empecemos por conocer nuestra historia y recordar, como dije, a las mujeres, que junto a los varones han construido con el mejor de sus esfuerzos esta fallida para algunos y promesa para otros, pero al fin de cuentas nuestra república. Bueno, sin más rollo, comencemos. Mujeres que forjaron el Perú. Les voy a mencionar algunas, como por ejemplo Antonia Moreno, la gran heroína de la Guerra del Pacífico, María Parado y su martirio libertario como legado, Catalina Buendía, la heroína afroperuana y los valientes vecinos de San José de los Molinos, Micaela Bastidas, muy conocida aquí en mi ciudad, la primera mujer independista de América y en el Perú, ¿no? Tomás Atito Condemaita y el primer ejército de mujeres libertarias, Higinia María de Toledo, ¿no? Las heroínas Toledo, claves durante la guerra de la independencia, María Valdizán, la señora de Cerro de Pasco, Francisca Zubiaga, ¿no? Apodada como la Gran Mariscala o Doña Pancha, Olinda, la Rabona, y Brígida Silva, una mujer bastante adelantada para la época. Esos son los nombres que recopila de forma histórica Bruno Pollack en esta obra. Evidentemente, porque la historia es amplia y compleja, voy a hacer un video sobre una de estas heroínas que me ha llamado mucho la atención. En este caso les voy a contar hoy la historia de Antonia Moreno. Si te gusta, no te olvides de dejarme un comentario sobre qué otra mujer de las que he mencionado antes, que son súper importantes para nuestro país, podemos desarrollar otro video, por supuesto, para poder detallar y recordar también, digamos, en la manera de lo posible, sus acciones. Pero vamos con Antonia Moreno, nuestra gran heroína de la Guerra del Pacífico, que recordemos duró de 1879 hasta 1884. Vamos a hablar un poco acerca del contexto. Es aquí que el 15 de enero de 1881, terminada la batalla de Miraflores, porque los chilenos llegan a Lima al mando del general chileno Baquedano, y cuando incluso las autoridades peruanas, que se encontraban en esa época al mando de Pierola, o se habían escapado, como él, hacia la sierra, o simplemente no querían cumplir sus funciones. En medio de este desastre de la ocupación limeña de parte de tropas chilenas, se encontraba nuestra heroína, Antonia Moreno Leiva, una iqueña de 33 años, de la mano de sus 3 pequeñas hijas menores. Ella, en esa condición, fue a buscar junto a sus hijas a su esposo. ¿Quién era su esposo? Andrés Avelino Cáceres Dorregaray,
el famoso brujo de los Andes para los chilenos por sus entrañables estrategias, héroe nacional y por supuesto presidente del Perú en 2 ocasiones. Él estaba herido, de bala por supuesto, y su esposa junto a sus hijas lo fueron a buscar de ambulancia en ambulancia de la Cruz Roja, que había sido creado nada más en 1863 en iglesias que servían de refugio y hospitales. Ella jamás se iba a rendir porque conocía a su esposo y sabía que él de alguna manera tenía que estar vivo. Además, Andrés Avelino Cáceres era un tipo, además de rebelde, muy astuto, y el resultado de este esfuerzo fue pues que pudo encontrarlo recién operado de una herida de bala por el doctor Belisario Sosa y cuidado por jóvenes jesuitas. Es aquí donde en plena guerra encuentra a su esposo y comienza, digamos, esta gran historia. Primero porque lo cuida en ese momento decisivo y lo ayuda a ingeniar un plan muy astuto para fugar de la ciudad, porque Avelino Cáceres pues era uno de los hombres más buscados del Perú en ese momento. Y una vez que se logra sacar a Cáceres de la ciudad, ella se queda en Lima haciendo las gestiones necesarias, clandestinas de la resistencia, consiguiendo fondos, alimentos, ropa para los soldados, armas y municiones para la resistencia de Cáceres. Y aquí hay un dato de vital importancia. En Lima, en ese momento, había un teatro muy famoso, que es el Teatro Politeama. Y digo famoso porque fue Manuel González Prada quien le haría leer un poema suyo a un niño el 29 de julio de 1888, después de la guerra, cuyo objetivo era aguijonear en el honor ciudadano, cuando se recaudaban fondos para recuperar Tacna y Arica. Sin embargo, en 1881, tuvo un papel, o sea, 7 años antes, durante la guerra, muy fundamental este teatro. Sobre todo porque siguió con sus funciones durante la ocupación chilena. Es posible además que muchos oficiales y generales chilenos se hayan sentado en sus palcos, pues nuestra heroína Antonia Moreno, junto a algunos patriotas, escondieron lo recaudado para la resistencia peruana, así como armas, municiones, víveres, ropa y hasta un pequeño cañón. Así que recordemos ese dato. En un momento, durante esta etapa complicada para Antonia Moreno, fue atrapada por el jefe de la ocupación chilena o los hombres del jefe, que es Patricio Lynch, y en ese momento se encontraba, pues a la ausencia de Piérola, se encontraba de gobernante provisorio Francisco García Calderón. Este último, Francisco, le pide al chileno, a Lynch, que por favor devuelvan a su casa a la señora Antonia Moreno. Lynch accede, ¿ya?, pero porque no sabía que era la esposa de Andrés Avelino Cáceres, porque probablemente si hubiesen tenido esa información, hubiesen tomado, capturado a Antonia Moreno, a sus hijas, y obligado a Cáceres a rendirse. Sin embargo, mediante pues un acto de astucia también logran engañar a Lynch y le dice, ¿no? Lynch, astuto también, le dice: esa señora es una conspiradora, acaba de llegar del campamento del general Cáceres. Y el peruano Francisco le responde: es cierto, pero ella solo ha salido de la ciudad para ver a su esposo que está enfermo, ocultando pues el misterio, ¿no? A lo cual el chileno responde, ¿no? Si esa ha sido la causa del viaje de la señora, ha hecho bien, porque ha cumplido con su deber. Entonces, bueno, esto es interesante porque nos revela pues dos cosas, en mi opinión: que el chileno tenía pues cierto pensamiento machista de la época, en el cual dice, ¿no? Bueno, si la mujer ha ido a cuidar a su esposo, está bien, ¿no? Es su deber. Y claro, obviamente eso no está mal. Entre dos personas que se aman, evidentemente hay un deber de cuidarse uno al otro, más aún en una circunstancia tan compleja como la guerra. Pero supongo que no esperaba que esta mujer pueda hacer más cosas, ¿no? Pueda ser una espía, pueda ser una encargada de hacer las gestiones para la resistencia, de mandar armas, municiones y lo que les había comentado, ¿no? Probablemente o era eso, o de repente estaban esperando que la señora pues se equivoque, lo revele la ubicación de Cáceres. Bueno, Dios sabrá, son cosas que la historia tampoco tiene muy claras, pero sin embargo sí se sabe de la importancia de Antonia Moreno y de las muchas que libró antes de que fuese atrapada. Pero volvamos al teatro de Politeama. Recuerdan que les dije que había un cañón, un pequeño cañón que la señora Moreno tenía en su poder y que había conseguido un obispo, el obispo Pedro José Tordoya. El verdadero reto consistiría en ese momento en sacar de Lima este cañón y llevarlo a Cáceres. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en medio de tantos soldados chilenos en las calles limeñas, imagínense. Pues Antonia Moreno ideó un plan: desarmar el cañón en varias partes que depositó en un ataúd de madera.
el cual sería cargado por supuestos deudos hasta el cementerio, y muy cerca de ahí había un par de mulas para llevar la peligrosa carga a su destino. Y así lo hicieron, entre mantos negros, lágrimas y falsos deudos, que en realidad eran deudos verdaderos, porque mucha gente había perdido familia en la guerra, ¿no? Fueron en este caso José Salarrayán y el oficial Ambrosio Navarro, entre muchos otros, a paso lento, forzando lágrimas para no levantar sospechas, llevando lentamente el cañón, las municiones, armamento y la esperanza de la resistencia peruana literalmente sobre sus hombros. Ese teatro, el Politeama, que fue la casa de operaciones, se puede decir, el lugar de operaciones de Antonia Moreno, cuyo dueño era un italiano, Juan Nicoletti, el cual se jugaba todo por el todo, pues escondiendo a miembros de la resistencia, las armas, etc. Y recibía a los chilenos que iban a inspeccionar de vez en cuando esta situación, ¿no? Los recibía con la mejor de las sonrisas y les abría la puerta. Pero bueno, en ese momento te preguntarás, ¿y dónde demonios estaba el presidente? En este caso Pierola, pues Pierola se había escapado a París. Así que estos presidentes que se escapan, que se vacunan primero, etcétera, como ven, estas tradiciones pues existen de toda la vida republicana en el Perú. Hay algunas otras mujeres que colaboran con, en este caso, la obra de Antonia Moreno, por ejemplo, Rosa Elías de la Quintana. Y también se encuentra Luis Carranza, que en ese momento era periodista y director del diario El Comercio de esa época, entre por supuesto muchos otros. Y hay crónicas que cuentan acerca de una mujer afroperuana conocida como Gregoria, que entre vestidos holgados contrabandeaba municiones, armas pequeñas en una especie, tanto en su ropa como en una canasta de mercado. Ella por diferentes caminos llegaba todos los días al Teatro Politeama, porque ahí era donde obviamente tenía que entregar las cargas para luego sacarlas de la ciudad. La situación se tornó complicada en Lima. El presidente García Calderón, que le ayudó a la esposa de Cáceres, fue deportado a Chile, porque se descubrió sus claras intenciones de dilatar la firma del Tratado de Ancón, que es el tratado de paz donde se cede Tarapacá, así como Tacna y Arica durante 10 años. Y con este tratado, pues, como sabemos, finaliza la Guerra del Pacífico. Pero entonces tocó pues el escape final, que es la segunda parte de esta guerra, que la campaña, propiamente la campaña de Breña. En este caso, ¿en qué consistía este escape? Había que sacar a Antonia Moreno de Lima y poder juntarla con Cáceres, que se encontraba en la Sierra Central. Este plan se realizó junto con Antonia y el capitán José Manuel Pérez, un hombre de confianza de Avelino Cáceres, que iba disfrazado de un criado, ¿no? Y un cochero negro además, que en palabras de la propia Antonia Moreno fue escogido por su color porque, según ella refiere, no hay chilenos negros, así que no se podía esperar que él sea un espía chileno. Y así llegaron a la hacienda Tevez del patriota Juan Urmeneta, y posteriormente irían a la Sierra Central, como les dije, donde esperaba Cáceres, Antonia Moreno y sus 3 hijas. Tuvieron que viajar sorteando muchos riesgos, incluso en algún momento se dice que los propios chilenos, soldados chilenos, hicieron una inspección, sin embargo no llegaron a identificarla, a atraparla. Una vez el ansiado encuentro con su esposo, tocaba enfrentar las inclemencias del clima, la geografía difícil de la sierra, las carencias. A la señora Moreno no solo se podía ver como una rabona, más importante de la tropa peruana. Una rabona era aquella mujer que solía acompañar a los soldados de la infantería en las marchas y campañas militares allá en el siglo XIX. Se encargaba de los cuidados generales, de la ropa, de la comida, etc. Pero además de esa función, se sabe que Antonia Moreno era una persona muy cercana en el sentido estratégico a su esposo, así que fue una consejera de la resistencia. Antonia Moreno es la única mujer enterrada en la cripta de los héroes del presbítero maestro, al lado por supuesto de Andrés Avelino Cáceres y muchos otros héroes. Podría hacer un video entero sobre su hija, Zoila Aurora Cáceres Moreno. Ella, con 4 años, acompañó toda esta travesía a sus padres y se convertiría además en una de las primeras feministas de nuestro país, integrando un círculo intelectual junto con Clorinda Mato de Turner. Más tarde, ayudó a su madre a redactar esta propia historia de parte de sus memorias que yo les voy contando. Recuerdan el dato de vital importancia sobre el Teatro Politeama, este teatro pues que era una base de operaciones prácticamente para esconder conspiracionistas, rebeldes, etcétera. Pues en 1888, ya pasada la guerra, con un país mermado moralmente, económicamente, estructuralmente, perdido la guerra, perdido territorio, con un presidente fugado y demás, había un niño pues que hizo recitar, Manuel González Prada hizo recitar un poema suyo, ¿no?, en este mismo teatro. Este pensador pues rebelde, libre, un pensador muy adelantado para su tiempo.
y que había luchado en la campaña de Miraflores, por supuesto. Desde el palco se encontraba Antonia Moreno y Andrés Avelino Cáceres, ya siendo presidente constitucional del Perú, y escuchaban salir de la pequeña voz y dulce de este pequeño mandado por el mismo Manuel González Prada, que les voy a leer a continuación. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Manuel González Prada, discurso en el Politeama. Con estas palabras, escuchadas directamente por Antonia Moreno, yo supongo que nuestra pareja heroica, pues, y al mismo tiempo la propia Antonia, imaginaría todas las aventuras que les tocó sortear y vivir en este teatro, ocultando armas, planificando, etc. Lamentablemente este famoso teatro se incendió en 1911, quedó como un recuerdo de rebeldía y resistencia, tanto por Moreno como por González Prada. No se pudo reconstruir y terminó ardiendo como los corazones que aquellos que no se rinden ante la guerra, ante las injusticias, y como el corazón seguramente de las mujeres peruanas. Es lo que les quería compartir de este bonito libro. Les sugiero que si pueden cómprenlo y revísenlo detalle a detalle. Si les interesa alguna de tantas mujeres que están en esta recopilación, déjenme un comentario y yo con todo el gusto del mundo haré un video próximo. Aunque salga un poco tarde durante el Día Internacional de la Mujer, yo creo que el progreso y el desarrollo va a ir de la mano siempre y cuando nosotros aceptemos tanto a los varones y mujeres en la lucha continua contra las ciertas desigualdades, ciertos problemas que tenemos que superar como nación. Como bien saben, los que siguen mi contenido, yo tengo posturas muy contrarias al feminismo actual, pero eso no me hace una persona que no reconozca el valor y la importancia que tienen las mujeres. El feminismo actual no es el único camino para poder vencer una violencia que es real y problemas que son realmente preocupantes de nuestra sociedad. Algo tan importante como conocer nuestra historia desde la vista de mujeres tan valiosas como Antonia Moreno y muchísimas más, seguramente como cada madre y cada padre luchador de este país, nos va a permitir entender que solamente en un ambiente de colaboración podremos sacar adelante y salir de esta crisis. Así que sin nada más que decirles, me despido y espero que les haya gustado este video, que es un poquito largo, pero que me parece es muy interesante. Muéstrenlo a sus amigas, a sus hermanas, a su mamá, para aprender de nuestra historia y de las mujeres que también merecen, por supuesto, un lugar muy importante en sus páginas. Sin nada más que decirles, me despido. No olviden suscribirse al canal, compartir, comentar, contarme alguna historia de alguna mujer valiosa o la propia suya. Así que nada, les mando un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.